Entonces, les decía, ¿cómo se llama el tema? El tema de esta tarde es: una mujer de fe cuida su cabeza. Yo les decía, yo cuido mi cabeza. Estoy protegiendo mi cabeza. Mi cabecita necesita estar protegida. La palabra del Señor nos dice allí en Efesios 6:17. Bueno, allí nos escriben que en Ibagué está haciendo frío. Entonces, Efesios 6:17 nos dice algo, la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta tarde? Efesios 6:17. A ver, Carito. En Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Entonces nos dice que debemos tomar, ¿qué? El yelmo de la salvación. Entonces yo me traje este yelmo. Bueno, el yelmo en griego es rodear un círculo la cabeza, un casco. Pues yo diría que esto no es tanto como un casco, pero yo dije que esto era un casco para mí. Entonces, el yelmo es ¿qué? Una protección ¿para qué? Para su cabeza. ¿Qué es lo que tienes? Entonces necesitamos una protección para nuestra cabeza. Mis amadas mujeres y varones de fe que están allí, proteja su cabecita, por favor. Entonces colócate el yelmo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Efesios, bueno, por favor, es importante que leas la palabra, y si no tienes la Biblia, escucha atentamente lo que nos dice. Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tomamos ¿qué? El yelmo, no se les olvide, el yelmo en griego es ¿qué? Rodear en círculo la cabeza, un casco. Entonces yo les decía, este es un casco. Debemos cuidar de los pensamientos que aceptamos. ¿Cómo debemos de cuidar nuestra cabeza? ¿Qué pensamientos? A ver, mis amadas, ¿qué pensamientos estás aceptando en tu cabeza? ¿Qué pensamientos estás aceptando? O otro sencillamente, usted dice, no acepto este pensamiento, no lo permito. ¿Quién? Ay, no, es que esa persona me obligó a pensar de esta manera. Es que esto, no, ¿sabe? ¿Quién es responsable de los pensamientos? Solo tú. Solo tú, mujer o varón que estás allí. Solo tú eres responsable de los pensamientos. Bueno, entonces, primero, debemos pedirle a Dios que nos ayude a sacar todo pensamiento dañino. Hoy quiero que en este momento, en este instante, aprovechemos bien el tiempo. Y es que echemos a la basura, saquemos todo pensamiento que está allí, todo pensamiento dañino. Hay pensamientos dañinos, ¿sí es verdad? ¿Has pensado mal alguna vez? No sé si usted, pero la verdad yo creo que yo sí lo he hecho. Y soy una mujer de fe, y soy una mujer de Dios. Pero a veces vienen esos dardos, ¿cierto? Muchas veces vienen esos malos pensamientos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando sencillamente decido, acepto ese pensamiento o lo rechazo? ¿Cuántas veces ha venido ese pensamiento? Entonces recuerden, primer punto, primero debemos pedirle a Dios que nos ayude a sacar todo pensamiento dañino. ¿Ha venido usted un pensamiento dañino? ¿Ha venido un pensamiento como que, oye mujer, pero tú para qué eres útil? No sirves para nada, eres gorda, estás muy vieja. ¿Qué más? Ya, bueno, ayúdame por favor. ¿Qué pensamientos? Bueno, Carito, ayúdame por aquí, por favor, ayúdame. ¿Cuáles son los pensamientos que constantemente quizás vienen, o con los pensamientos que estamos luchando constantemente? Con el no puedo, no voy a lograrlo, no lo terminaré. Muy bien, espera. Entonces, cuando viene un pensamiento de no puedo, usted tiene que proteger su cabecita, y nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, recuerde, Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, te colocas el casco, te colocas la protección, y cuando viene ese pensamiento del ¿qué? Del no puedo. No puedo. Entonces, como tienes el casco, sacas la espada, ¿y qué le das?
Le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes la protección y sacas la espada contra ese pensamiento. ¿Qué más? ¿Qué otro pensamiento viene? No voy a lograrlo, no lo voy a terminar, eso no es para mí. Muy bien, entonces recuerde que siempre esos pensamientos hay una palabra poderosa, ¿cierto? También vienen pensamientos de muerte. De pronto, de suicidio. Cuando vienen esos pensamientos de suicidio, ¿cierto? De no lo puedo lograr, de no sé para qué estoy en este mundo, tú sacas, recuerda, tienes la protección, el casco y sacas la espada y dices, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Amén. Esa es lo que tú tienes que hacer. Esos pensamientos dañinos empiezas a sacarlos. ¿Qué otro pensamiento viene? De pronto que vemos un estereotipo en otras personas y queremos ser como ellos, entonces, ay, es que yo soy fea, no tengo el pelo así, entonces eso es como falta de autoestima. Muy bien, está eso también, ¿cierto? Esos malos pensamientos de falta de identidad. Pero ¿sabe? Entonces nosotros sacamos la palabra del Señor y decimos, Señor, gracias porque somos hechura tuya, Señor. Nos hiciste perfectos porque tú no te equivocas. Eres el mejor diseñador. Eres el que nos diseña, tomaste cada cosa y ¿sabe? El Señor tomó tiempo para hacer a las mujeres, porque dice que al hombre lo tomó y ¿de qué lo hizo? ¿De qué lo hizo el Señor? Del barro, ¿cierto? Tomó allí, hizo allí y hizo un hombre y después sopló y le dio aliento a ese hombre. Y bueno, y entonces el Señor dijo, yo tengo que hacer algo más, algo especial, no más especial, no, algo especial también para darle a este varón para que no esté solo. Y entonces de allí, del varón, tomó ¿qué? Una costilla y hizo una hermosa mujer y se tomó tiempo y nos hizo a nosotras diferentes. Sabes que las mujeres somos tan diferentes a los varones, ¿verdad? Pensamos diferentes, nuestro cuerpo es tan diferente, entonces Dios nos hizo así, de esa manera. Entonces cuando vienen esos pensamientos de falta de identidad, decimos, mi papá es Dios y yo me parezco a mi papá y nos ha dado identidad y cuando vamos donde Él nos ama y no tenemos que buscar amor en otras personas o en cosas, sino que nuestro Dios nos da la identidad. Bueno, entonces quiero que estemos allí en la palabra del Señor en el Salmo 139. Salmo 139. ¿Qué nos dice Salmo 139? Salmo 139, 23 y 24. Bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Recuerde que debemos pedirle a Dios que nos ayude a sacar todo pensamiento dañino. 23. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muy bien. Qué lindo, ¿cierto? Dice, examíname. Yo creo que todos los días nosotros debemos decirle al Señor esto. Examíname, examíname a Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Será que el Señor conoce tus pensamientos? Claro, el Señor conoce nuestros pensamientos, ¿sabe? No está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la conoce. El Señor sabe lo que tú estás pensando. El Señor sabe lo que tú estás pensando en este momento. El Señor sabe nuestros pensamientos. Entonces, y sabe, dice, y ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame en camino eterno. Necesitamos decirle, Señor, estos pensamientos negativos no deben de estar en mí, esos pensamientos dañinos no deben de estar en mí, hoy los vamos a sacar. Amén. Entonces, mis amadas, mis amados varones, mujeres, inviten también allí a sus esposos que se conecten para que también vean allí qué es lo que hacen en ese tiempo las mujeres. Pues, ¿sabe qué hacen?
Aprender de la palabra del Señor, aprender de nuestro maestro. ¿Y quién es el maestro? Jesús, nuestro Dios, es el maestro del Espíritu Santo, son nuestros maestros. Entonces nos dice la palabra que debemos que examinar. Examíname, oh Dios. ¿Quién es el que le va a examinar? Nuestro Dios nos examina, ¿verdad? Entonces, segundo, por la palabra de Dios, renovar la mente. Una mujer de fe cuida su cabeza. Recuerde, el tema es una mujer de fe cuida su cabeza. Segundo, primero, debemos pedirle a Dios que nos ayude a sacar todo pensamiento dañino. Segundo, por la palabra de Dios, renovar la mente. ¿Cómo renovas tu mente? Bueno, sacas esos pensamientos dañinos y ahora necesitas, cuando sacas algo que queda un espacio de verdad, entonces necesitas llenar ese vacío. Pero ¿cómo lo llenas? Pues con la palabra de Dios. En Efesios 4:17 nos dice la palabra del Señor. Efesios 4:17, ¿qué nos dice, Carito? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muy bien, gracias, Cari. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? La palabra que no andemos como los otros gentiles, que andan en ¿qué? En vanidades, ¿cierto? Que andan en vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento. Entonces, entenebrecido. ¿Sabe qué es entenebrecido? Oscurecido, ajenos a la vida de Dios. Vida del cuerpo, vida del mundo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos la luz, que es Cristo. Necesitamos ¿qué? La luz, que es Cristo. Necesitamos la palabra de Dios. Todo entenebrecimiento de la mente y del corazón se ha quitado. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Entenebrecido es ¿qué? Es ¿qué? Oscuridad. Necesitamos la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Lámpara es la palabra del Señor, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces le decimos al Señor que nos ayude, que quite toda ignorancia. Ignorancia es desconocer la enseñanza de Dios. Quizás antes éramos ignorantes porque no conocíamos ¿qué? La enseñanza de Dios, pero el Señor ya nos dio la oportunidad de conocer su palabra, de conocer las promesas hermosas que Él nos ha dado para cada una de nosotros. Entonces, mi amada mujer, dureza de corazón, ser insensible, avidez, ambición, codicia, fraude, laxivia, deseo desenfrenado, impureza, actos de inmoralidad. Entonces, recuerde mujer, el segundo, por la palabra de Dios, renovar la mente. ¿Necesita renovar la mente? Sí, yo creo que necesita renovar la mente. Una mujer de fe renueva su mente. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Les decía que quizás había oscuridad, ¿cierto? Ignorancia por desconocer la palabra del Señor. La dureza de corazón, ser insensible. Avidez, ambición, codiciar, fraude, laxivia, un deseo desenfrenado. Una mujer de fe, una mujer de Dios, no tiene que estar mostrando y exhibiendo su cuerpo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder ser admirada. Dice, eso es laxivia, ¿cierto? Y entonces llamar la atención con cosas, con la laxivia, ¿cierto? Deseo desenfrenado, inmoralidad, toda clase de inmoralidad, todas aquellas cosas. La impureza, actos de inmoralidad. Entonces necesitamos ser renovadas a través de la palabra del Señor. Si tú tienes identidad en Cristo, no necesitas estar exhibiendo tu cuerpo para llamar la atención, porque entiendes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero porque vemos bastante mujeres exhibiendo su cuerpo. ¿Por qué? Porque no tienen identidad, porque necesitan llamar la atención, porque necesitan ese amor. Hay vacíos en su corazón y quizás es la forma de llamar la atención
de los hombres o incluso de las personas. Entonces, mujeres, vamos a mirar allí esa parte. Hay que entenebrecimiento, hay un letargo del enemigo y necesitamos la luz de Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es ¿qué? Nuestra luz y nuestra salvación. Oh Jehová Dios, alumbrará mis tinieblas. Jehová Dios alumbrará mis tinieblas. Dios alumbrará las tinieblas y hay luz. Quizás aprendimos a cuidar nuestro cuerpo, a no exhibirlo, a cuidarlos, a tener mejor, a alimentarnos mejor, ¿verdad? Porque es templo del Espíritu Santo. Quizás antes decíamos, no, pero ¿para qué cuidarlo? O hacer cosas indebidas. Pero recordemos que ni siquiera es nuestro. Entonces, mujeres, lo que está allí en nuestra vida, ¿sí? La ambición, a tener, a desear más y más. Ay, lo importante es que yo tenga la laxivia, como se los decía, la impureza, actos de inmoralidad, estas cosas, ¿cierto? La impureza, que se da muchas veces incluso en mujeres que conocen de Dios, pero caen una y otra vez porque hay una puerta abierta allí. Entonces, le invito para que usted le diga al Señor qué es lo que está pasando allí. Empiece a renovar su mente por la palabra de Dios. Empiece a traer la palabra del Señor a su mente. Empiece a leer la palabra del Señor y yo sé que con la palabra del Señor usted va a ser libre. Porque hay personas que dicen, quizás caí esta vez y me levanto y nuevamente vuelve y cae en la misma situación de inmoralidad una y otra vez. Entonces, mis amadas, recuerde que ustedes son mujeres que valen. Son valiosos para el Señor. El Señor pagó por ustedes. No necesitan buscar amor, no se preocupe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido, ¿sabe? Dios les da un nombre a aquellas jóvenes, a aquellas que no tienen esposo, pero no te preocupes. Si tú eres casada, pues su cuerpo es su cuerpo no es suyo. Recuerde que es del Señor y de su esposo. Entonces no tiene que estar exhibiendo por allí su cuerpo para llamar la atención. Entonces recuerden que el enemigo trabaja de una manera muy especial y es en su debilidad. Recuerde que él todos los días nos está mirando para buscar ¿qué? La caída. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues cubrirnos con la sangre de Cristo y esos pensamientos llevarlos cautivo a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Quizás usted, si estás casada, y dicen, pero mi esposo nunca me dice que estoy linda y nosotros constantemente necesitamos escuchar esas palabras porque así nos hizo el Señor, así nos diseñó el Señor. Somos un poco complicadas, pero bueno, así nos hizo el Señor. Y muchas veces necesitamos palabras bonitas, ¿verdad? Y si un día su esposo no se las dijo y quizás pasas por un lugar y el vecino o el señor de la tienda o no sé, alguien te dice, ay, hola, buenos días. Y usted, ay. ¿Y sabe qué pasa? Al siguiente día quieres pasar nuevamente. Ay, buenos días, vecino. ¿Qué pasó? Ese pensamiento está ¿qué? Eso que escuchó no se quedó solamente allí, empezó a trabajar en su mente y el enemigo empezó a ver que quizás esa era la debilidad y usted le agradó y empieza a crecer ese pensamiento y empieza allí. Quizás así empieza el pecado. El pecado empieza así. Es algo tan pequeño y empieza a crecer hasta que da un fruto. Entonces, mis amadas, es tan peligroso esto, está en fuego su vida, su salvación. Porque no crea que cuando alguien cae en pecado, sencillamente, ay, caí. No, eso no pasó así. Te empezaste a alejar, empezaste a alimentar muchos pensamientos. Entonces, mis amadas, yo les invito para que renueve sus pensamientos, para que saque eso que está allí, eso viejo. No traiga memoria esos recuerdos antiguos de ese chico, de ese admirador, de ese exnovio. No, ya no traigas a memoria nada de esto, ¿sabe? Dios ha hecho todas las cosas nuevas y te dio el mejor hombre. Entonces, ay no, pero es que ese era mejor. No, sencillamente, mujer, ama a tu esposo y valora lo que tienes allí. Quizás Dios no te dio ese hombre porque no era para ti. Dios no te va a dar algo que no te sirva.
Y si estás allí y tienes un novio que quizás dices, ay, este hombre es divino, y no le consultaste a Dios, y ya conoces al Señor, y dices, no, yo lo convierto, eso sí, mamita, que el Señor le ayude porque ahí sí estás obrando mal. Entonces, mis amadas, yo les invito a que usted empiece a renovar esos pensamientos. Por favor, renueva los pensamientos con la palabra del Señor. Bueno, allí tenemos un grupo de WhatsApp donde todos los días les enviamos, siempre le pido la dirección al Señor, al Espíritu Santo, para enviarles una palabra. Espero que usted tome esa palabra. Son palabras de fe, son textos bíblicos. Nunca les escribo un chiste, nunca les escribo otra cosa que no sea un texto bíblico para animarle, para que su fe crezca. ¿Sabe? La fe viene por el oír. Y si tú escuchas la palabra, entonces tu fe va a crecer. Entonces por eso es la razón que les envío ese texto bíblico todos los días, para que su fe crezca, para que te apoyes ahí en esa palabra del Señor. Yo no sé cuál ha sido su versículo, el versículo donde te has apoyado durante este tiempo, durante todos estos años. Uno de los versículos de apoyo para mí ha sido de fe, ha sido este texto bíblico, y es Juan 11:40. Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y lo que nos dice en Hebreos también, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es que la certeza de lo que se espera. Yo siempre digo, papá, no sé, yo soy su hija y tú eres mi padre. Gracias. Y sé que Él empieza a obrar allí. Entonces, no me da lo que yo quiero, Él da lo que yo necesito. Entonces, mujeres, yo quiero que usted aprenda a confiar en el Señor y a entregarle sus pensamientos, y que sea sincera. Recuerda que Dios conoce tus pensamientos. Ay, Señor, tú sabes los pensamientos lindos que yo tengo. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero el Señor también conoce las veces que quizás miraste a esa persona, que pensaste mal en contra de alguien o en contra de ti mismo. Bueno, no sé, todos esos pensamientos debemos de sacarlos de nuestra vida. Entonces, ¿quién nos controla nuestros pensamientos? Solo nosotros, ¿verdad? Solo nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para limpiar nuestra mente. Amén. Tercero, pelear y ganar la batalla de la mente. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Segunda de Corintios, ¿qué nos dice, Carito? Segunda de Corintios, leamos lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muy bien, gracias. Entonces, porque las armas de nuestra milicia son carnales. No son carnales, ¿cierto? Sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Me encanta. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Dónde lleva los pensamientos? Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mujer, yo creo que todos los días, y varones de fe, todos los días debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo lo bueno, todo amable, todo lo puro, ¿en qué? En esto pensar, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotras, mujeres? Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Andamos en la carne, pero somos ¿qué? Las hijas de Dios. Entonces militamos, no militamos según la carne, sino que el Señor nos ha dado armas poderosas. ¿Cuáles son esas armas poderosas? Para destruir las fortalezas, derribando ese argumento. Recuerde, esos pensamientos. Cuide su cabecita, por favor, cuide su cabeza, mujer. Cuida tu ministerio, cuida tu familia. ¿Cuántas personas por un pensamiento, qué pasó? Cayeron allí en un pecado tan grande, ¿verdad? ¿Y qué empezó a suceder? Ese pensamiento empezó quizás contra alguien y te enojas. Hay personas que se han enojado contra alguien tanto que les llevó a hacerle daño a esa otra persona.
Los llevó a pensar mal y empiezas a hablar mal de alguien. Incluso cuando hablas mal de alguien, recuerda que eso no le agrada al Señor. Y está allí y piensas en vengarte y quizás hace algo en contra de esa persona y todo empezó con un pensamiento. Entonces, mis amados, pelear y ganar la batalla de la mente. Pelear y ganar la batalla de la mente. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Algunos pensamientos, ¿qué nos dice la Biblia? Todo pensamiento. Amén. ¿Cuál pensamiento? Todos. Pásalos por el filtro. Señor, ¿esto está bien pensar esto? Espíritu Santo, ¿será que tú me permites esto? ¿Está bien hablar así? ¿Está bien pensar así? ¿Está bien esto que voy a hacer? Sí, recuerde que somos santos. Somos santas mujeres. Ay, no, es que yo no soy tan santa. Yo sí soy santa. ¿Sabe por qué? Porque santidad significa apartado para Dios. Y tú eres apartada para Dios. Eres apartada para Dios. Entonces, saca esos pensamientos. Hay pensamientos negativos, de tristeza. Contra esos malos pensamientos, ¿qué vas a hacer? La palabra del Señor. ¿Qué vas a hacer? La palabra del Señor. Bueno, mis amadas mujeres, bueno, continuamos allí. Yo veo que se han conectado más personas. Por favor, saludemos a los que se han conectado allí y ya continuamos. Bueno. Bueno, Joana Rodríguez nos solicita el número de la pastora, pues ahí le Con escribí gusto, un carito allí. mensaje. Muy bien. Ahí le escribí un mensaje para que tenga en cuenta cuál es el número de la pastora. Está nuestra hermana Cenelia, que dice que es una mujer de fe. Hola, mi hermana Cenelia, Dios le bendiga. Yo soy mujer de fe, ¿y tú? Bueno, son las mujeres que... Emilce Díaz también, Nayibe Cárdenas, Joana Rodríguez, bueno, es la del número, y María Gilma Cuellar, la hermana Amparo y Bueno. Marcela Muñoz. Bueno, muy bien. Entonces, a todas las que están conectadas allí, bienvenidas a este ministerio. Yo soy mujer de fe. Entonces, mis amadas, les decía para las personas que se acaban de conectar, hagamos un recorderis allí de lo que estamos hablando. Una mujer de fe cuida su cabeza. Efesios 6:17, debemos pedirle a Dios que nos ayude a sacar todo pensamiento dañino. Segundo, por la palabra de Dios, renovar la mente. Les decía que entenebrecimiento, la oscuridad, las cosas que están allí en nuestra mente, pero que viene la luz de Cristo para alumbrar allí y ya no van a estar esos malos pensamientos. Segundo, tercero, pelear y ganar la batalla de la mente. Pelear y ganar la batalla. Recuerde que es una lucha, es una batalla. Por eso dice que necesitaba usar el casco, ¿cierto? Para proteger su cabeza porque estaba en una batalla. Nosotros tenemos una batalla constantemente, todos los días hay una batalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Protegernos. Hay una batalla, tenemos que pelear la batalla. Dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, mis amadas, tú tienes que arrebatar su bendición. Esos pensamientos negativos, sácalos. Tú eres una mujer valiosa, eres esa perla preciosa, eres la princesa de Dios. Quizás si nadie te lo dijo, te lo tengo que decir en esta tarde de parte de Dios. Tú eres valiosa para Dios. Ay, es que mi esposo no me valora. Ay, es que mis hijos no me valoran. Es que este no ve lo que yo hago. Es que esta persona, no te preocupes. Dios sabe quién eres y Él valora lo que tú eres. Él te ama, así como eres. Y esos pensamientos, esas cosas que tiene, hoy te las está diciendo con amor. Hija, cambia esos pensamientos. No mires así a esa mujer. No hables así de ella, porque ella es una mujer igual que tú. No critiques a la hija de tu vecina. No critiques ni empieces a admirar al esposo de la vecina. Admira a tu esposo. Ay, es que el esposo de la vecina, míralo tan lindo. ¿Le has dicho alguna vez a tu esposo lo importante que es ese trabajo tan lindo, ese trabajo que quizás se esfuerza todos los días para darle lo mejor a su familia? Y quizás como mujeres no valoramos este trabajo. Entonces la invitación es para que hoy mismo le vas a decir a tu esposo, a ese hombre de la casa,
A ese sacerdote le vas a decir lo importante que es en decirle, gracias amor, gracias esposo, porque eres una bendición, eres un regalo de Dios. Cuarto, pensar a la manera de Dios. ¿Cómo debemos pensar, mujeres? Pensemos a manera de Dios. Filipenses 4:7, Carito, que nos dice la palabra del Señor. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, en esto pensad todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien. ¿Qué debemos pensar, mujeres? Pensar a la manera de Dios. ¿Cómo piensa el Señor? Todo lo verdadero. ¿Cómo debemos pensar? En lo verdadero. Saca la mentira. Vamos a pensar en lo verdadero, en lo honesto. Nada de hacer trampa, nada de estar haciendo injusto. Porque recuerde que cuando eres injusto, que cuando tú eres injusta, ¿sabe qué va a pasar? Viene la iniquidad para tu familia. Tus hijos son alcanzados por esas iniquidades hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, sé una mujer justa, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable. Sé amable, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe? Dé lo mejor de usted. Piense, si tú eres hija de Dios, ¿sabe? Debes de parecerse a su papá. Y tú no te imaginas que su papá está pensando mal de sus hijos, ¿verdad? Recuerda, si tú te enojas contra ella, recuerde, el papá de ella va a pelear por ella. ¿Y sabe quién es el papá de ella? Dios. Y si ella se enoja conmigo, mi papá pelea por mí. ¿Sabe quién es mi papá? Dios. Así como la ama a ella, me ama a mí. Entonces, Él pelea por sus hijos. Y no sé si tú quieres pelear contra Dios, pero le invito para que usted en esta tarde piense a manera de Dios. ¿Cómo pensamos? Vamos a sacar esos malos pensamientos. Y no solamente es pecado cuando piensas en contra de alguien, sino cuando también piensas mal de ti, cuando no amas tu cuerpo. Hay muchas mujeres que no se aman como son. Ay, es que si yo tuviera esto, yo me amaría. Ay, pero es que si fuera de esta manera, mujer, tú no vales por el dinero que tienes en tu cartera. ¿Sabe cuántas personas tienen mucho dinero y están igual que todos en cuarentena? Entonces, o incluso muchas personas tenían bastante dinero, pero sencillamente el Señor le plació llevarlos. Porque todo es del Señor, ¿verdad? Entonces, mujeres, cuide lo más importante. Cuide su cuerpo. Cuide, proteja su mente. Una persona paralítica, ¿qué le afecta? ¿Qué tiene afectado? ¿Sus pies? No puede caminar. ¿Por qué? Porque sus pies, por sus pies, por un problema que está ¿en dónde? ¿En dónde? En su cabeza, ¿verdad? Entonces, muchas personas están paralíticas espiritualmente. ¿Por qué? Por sus pensamientos. Entonces, no permita que venga la parálisis a afectar tu vida espiritual. No permitas que Satanás te paralice. Avanza. No permitas que él coloque malos pensamientos. Rechace todos los días esos pensamientos. Todos los días yo le digo al Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y sabe, cuando por un momento quizás no digo estas palabras, y no es una repetir todos los días, sino que se lo digo de diferente manera, siempre le digo, Señor, guarda mis pensamientos. Y si algún día no se lo digo al Señor, sabe, ese día quizás tengo malos pensamientos, quizás vienen bombardeando con malos pensamientos, malos deseos. Yo digo, Señor, pero ¿qué está pasando? Entonces es momento donde empezamos a declarar la palabra, donde empiezo a declarar la palabra y siento esa libertad. Siempre debemos aplicar la sangre poderosa de Cristo en nuestra mente, la protección. Siempre todos los días te coloques tu casco, esa protección. Recordemos, mujeres, por favor, el yelmo. No dejes de usar el yelmo. Si tú eres una guerrera del Señor, debes usar el yelmo de la salvación. El yelmo
que es que un casco, esta protección. No es que tú te pones una gorra y qué linda por esta gorra y de verdad es linda, es hermosa. No es que sea amante de ella, así que chévere, pero la amo. ¿Por qué? Porque me la dio una mujer de fe que la amo muchísimo. La hermana Miriam Montilla es la diseñadora de estas hermosas gorras, entonces Dios la bendiga porque nos hizo estas hermosas bendiciones, o hace bastante rato las tenía allí guardándola para ese momento especial, y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos hoy en todos estos días? Y el Señor nos hablaba acerca de esta palabra, que las mujeres de fe debían de proteger, de cuidar su cabeza. Entonces, mi amada mujer, yo soy mujer de fe y tú debes de cuidar tu cabeza.